una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que con mucho amor, entusiasmo y sobre todo amor a Dios han tenido a bien estudiar este curso Introducción al Antiguo Testamento. Es un curso, hermanos, que tiene por objetivo, ¿verdad?, presentar presentar la fe de nuestro Señor como la base esencial en la vida del creyente y de la iglesia. Y esto trae consigo también otra serie de aspectos teológicos que van a reafirmar nuestro conocimiento, pero también nos va a ayudar a profundizar más, hermanos, en la interpretación de la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, que sirva de base para una ayuda al Nuevo Testamento. Vamos entonces a orar para dar por inaugurado este curso hermoso, un curso, hermanos, que si el Pentateuco fue precioso y los profetas hebreos, este curso trae la esencia de los dos. ¿Por qué es la esencia? Porque ahora nosotros vamos a buscar la base, digamos, esencial teológica, ¿verdad? De la fe, la cual nos fundamentará este conocimiento para la mejor interpretación del Nuevo Testamento. Vamos a entregarle este curso al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y Te bendito damos nombre. gracias, Dios, Señor, venimos ante tu por esta presencia oportunidad. para honrarte, para glorificarte y para decirte, Señor, cuánto te amamos. Te pedimos ahora que tu Espíritu Santo guíe cada palabra que se hable hoy, tanto, Señor, de mi persona como expositor, como los hermanos oyentes que también, Señor, van a dar sus comentarios al respecto. Te pido que seas tú quien ponga la iluminación en nuestros corazones y nuestra mente y que también, Señor, puedas iluminar nuestros pensamientos a la hora, Señor, de coordinarlos en cada una de las interpretaciones que hagamos en este curso. Señor, todo esto es para honrarte y para glorificarte y engrandecer tu reino. Quédese entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro curso de hoy, que es Introducción al Nuevo Testamento. En el análisis, más bien en los resultados, hermanos, que deben de haber a la hora de estudiar este curso, deben de ser, hermanos, altamente, digamos, avanzados en el estudiante que busca la ordenación pastoral. Ok. En primer lugar, hermanos, se trata principalmente de hacer una lista de 4 temas principales que se encuentran en todo el Pentateuco y describir, hermano, el significado de los patrones literarios y los énfasis temáticos que aparecen en Génesis 1 y Génesis 2. Esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros y a ustedes como estudiantes principalmente para que puedan comprender la profundidad de lo que realmente nos quiso decir el Señor, tanto en el Pentateuco como en los libros inspiracionales poéticos y así como también los proféticos. Es sumamente importante. Entonces, vamos nosotros a identificar, hermanos, en este estudio, las características únicas que se distinguen en Génesis 1 y 2. Y vamos a trazar el tema de la promesa de la tierra y descendientes en toda la narrativa patriarcal. Vamos a apreciar el significado del tiempo en que Dios presenta a sí mismo
de nuevo al pueblo de Israel en el desierto. Porque una cosa es que nosotros estudiemos al pueblo de Israel como lo estudiamos en Pentateuco, y otra cosa es la esencia de lo que significaba para Dios el pueblo de Israel, ¿verdad? En el desierto. Describir la diferencia entre un rey como las naciones y el deseo de reconocer, hermano, y el deseo de Dios en cuanto al carácter de la monarquía para Israel. Importante describir la diferencia entre un rey como las naciones y el deseo de Dios en cuanto al carácter de la monarquía para Israel. Reconocer, hermanos, la manera en que los libros de Samuel y Reyes reflejan los temas de Deuteronomio. Vamos a profundizar en la interpretación que hacen los profetas con relación al Pentateuco. Nosotros aquí también vamos a entender las formas únicas en que los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel escriben sus mensajes de esperanza en respuesta a las condiciones exílicas. Exílicas, ¿qué quiere decir? Las condiciones del exilio del pueblo de Israel. ¿Eh? Entonces, vamos a profundizar de una manera teológica, ¿verdad? La interpretación de lo que significa ahora el Antiguo Testamento y por qué el Antiguo Testamento es base para entender e interpretar mejor el Nuevo Testamento. Vamos a tener también una capacidad de identificar la corriente literaria de cada sección principal del Antiguo Testamento. Para esto, amados estudiantes, yo he preparado el curso a la par de exégesis. ¿Por qué? Porque definitivamente el curso de exégesis les va a ayudar a identificar lo que nos dice nuestro libro nazareno de esto. Entonces, hermano, uh, entender el contexto histórico y el propósito de la literatura de sabiduría. Capacidad, dijimos, de identificar la corriente literaria de cada sección principal del Antiguo Testamento. Hacer un bosquejo del contenido principal del Pentateuco. Comprender el propósito y el estilo del libro de Deuteronomio. Distinguir las características únicas de los libros de Josué y Jueces. Entender el patrón de juicio a favor y en contra a los varios reyes de la monarquía dividida dentro de Primera y Segunda de Reyes. Describir los temas principales reflejados en los profetas del siglo 8 antes de Cristo. Hacer una lista y describir los varios tipos de salmos. Entender el contexto histórico y el propósito de la literatura de sabiduría. También vamos a analizar aquí en este curso, hermano, la capacidad de identificar los personajes principales del Antiguo Testamento y el papel que desempeñan en la historia. Identificar los factores que contribuyen a la caída trágica del reinado de Saúl en la vista de Dios. Reconocer la diferencia entre la respuesta de Saúl y a su pecado y la respuesta de David al pecado en su vida. Todo con el propósito de que nosotros podamos comprender, hermano, realmente lo que significa la teología
de aquella época y cómo nos puede ayudar a nosotros hoy día. Hacer una lista de los logros descritos en la Biblia que presentan la grandeza del reino de Salomón. Identificar las cualidades, características del profeta de Dios. Reconocer cómo los libros de Esdras y Nehemías contribuyen al nuevo enfoque de la comunidad post-exílica, o sea, en cuanto a la ley y la pureza, cosa que nosotros no lo pudimos ver en los profetas, porque los profetas, hermano, lo analizamos como lo que ellos eran, su idiosincrasia, su vida y su forma. Igual estudiamos el Pentateuco, la idiosincrasia, vida y forma del pueblo de Israel. Ahora no, ahora nosotros vamos a adentrarnos en la profundidad teológica de la vida de todo este Antiguo Testamento y sus actores. Capacidad, hermanos, de describir el contexto histórico de las secciones principales del Antiguo Testamento. Comprender una familiaridad introductoria a la crítica histórica, cómo ha sido aplicada en el Antiguo Testamento. Entender las divisiones geográficas de Palestina. Reconocer el trasfondo del Medio Oriente antiguo, pueblos y lugares, los pueblos del desierto. Apreciar descubrimientos arqueológicos significativos del Medio Oriente antiguo. Vamos a identificar sus hallazgos arqueológicos del Medio Oriente antiguo al entendimiento del Antiguo Testamento. Discutir las semejanzas y las diferencias entre la historia primitiva en el Pentateuco y los textos comparativos del Medio Oriente antiguo. Hay mucho más que vamos a estudiar, hermanos, muchísimo más. Y realmente uno de los requisitos que se requiere en este curso es, hermanos, poder tener en primer lugar primero estudiar, darle seguimiento a lo que vamos a estudiar. Para eso van a tener el video para repasarlo. Pero también, hermanos, la preparación en la formación espiritual es básica, porque la formación espiritual, hermano, para el ministerio es necesaria para la completación de los otros cursos y además la sustentación en el conocimiento, hermano, de la ordenación pastoral. Un pastor tiene que dominar a la perfección el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La profundidad y el propósito teológico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque esto es parte de su preparación ministerial en la formación espiritual. Tal vez usted dirá, la formación espiritual, ¿sabe cuál es? Para nosotros los líderes es, hermanos, la devoción. Otros pueden verlo como el crecimiento en gracia. Todas las dos cosas se combinan, porque tanto el crecimiento en gracia como la devoción en el estudio de la palabra de Dios es parte de la formación espiritual. Es parte de la formación espiritual. Y nosotros debemos de cultivar, ¿verdad? Todo esto para tener una mejor relación con Dios. Este módulo, hermanos, este curso nos va a ayudar, ¿verdad?, a añadir el conocimiento, la destreza y la habilidad en el quehacer del trabajo ministerial. Va a ayudar mucho también. Entonces, el trabajo de formación espiritual, hermanos, va a tejer todo lo que tanto ustedes necesitan aprender en su propio ser como líderes, como hijos de Dios, ¿verdad? Dejando que
esta educación que ustedes están percibiendo fluya libremente, hermano, de su mente, de su mente a su corazón, y de allí a aquellos a quienes ustedes sirven a la obra de Dios. Eso es. Entonces, para eso se requiere de una disciplina que les va a ayudar a cultivar su relación con Dios y mantener, hermano, un diario en la destreza crítica que las unirá a todas esas formas de disciplina en las cuales, hermano, ustedes van a crecer, van a crecer en sabiduría e inteligencia, porque precisamente, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en conocimiento, era porque él estaba siendo educado por los doctores también de la ley, por los que conocían la ley. Él estaba aprendiendo, aunque él era Dios y era el creador de todo, pero él también en su humildad dejó que le enseñaran y lo educaran también. Esto significa que la disciplina consiste en que nosotros podamos, hermanos, establecer un tiempo de estudio en el hogar, estudiar la palabra de Dios en el hogar. Por lo menos disponer un tiempo, una hora, media hora, para esa formación, hermano. Sí es necesario, ¿verdad? Es necesario. Entonces, nosotros vamos a ver aquí que este estudio, hermanos, del Antiguo Testamento, tiene unos objetivos importantísimos y dentro de estos objetivos está identificar de varias maneras en que cómo Dios se comunica con la humanidad. Ustedes, algunos de ustedes ya han estudiado las dispensaciones. Las dispensaciones son las diferentes formas como Dios ha venido trabajando con la humanidad, con el hombre, ¿verdad? Pues aquí nosotros vamos a identificar las varias maneras en que Dios se comunica con la humanidad. Reconocer la importancia única de la revelación de Dios por medio de las escrituras, expresar el significado de inspiración como se aplica a la Biblia. Ahora, la inspiración divina, hermano, ahora en la actualidad y en la manera como Dios nos habla, es a través del conocimiento, porque es a través del conocimiento que ustedes, hermanos, van a aprender y les va a inspirar en los sermones que ustedes preparen, en los bosquejos que ustedes preparen y la manera como van a predicar a su iglesia. Ustedes, hermanos, van a ser inspirados por el Espíritu Santo, pero la inspiración del Espíritu Santo se da a través del conocimiento y el descubrimiento, el escudriñamiento de la palabra de Dios. Es la manera como nosotros somos inspirados por Dios. Los profetas fueron inspirados y los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo directamente. Pero recuerden que tanto en el Antiguo Testamento Dios se manifestó de una manera fehaciente con los profetas y el pueblo de Israel, a como lo hizo el propio Dios encarnándose en su Hijo Jesucristo y presentándose a los apóstoles y dándoles el Espíritu Santo, ¿verdad? De una manera personal. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? De que ahora el Señor nos habla a nosotros, no tal de la forma como se manifestó con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra.
a través de la Biblia. Y nosotros estamos en el deber de escudriñar las escrituras como Él ordena, mandata. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos nosotros encontrar la inspiración, el significado de esa inspiración divina, cómo se aplica en la Biblia y a nosotros ahora, hermanos, cómo somos inspirados por medio de la palabra de Dios. No, no, hermanos, como muchos quisieran. Todos quisiéramos que se nos presentara nuestro Padre Celestial en luz, que un ángel se nos presente revestido de luz. No, hoy nosotros somos bienaventurados, que sin verlo le creemos, pero le creemos por medio de su palabra, hermanos, su palabra. Entonces, vamos también a captar una familiaridad introductoria de la crítica histórica, cómo se aplica al Antiguo Testamento. Entonces, basado en todo esto, hermano, nosotros vamos a ver la crítica histórica, ¿verdad? La crítica literaria. Indica el estudio, la crítica literaria. Al final yo les voy a pasar el libro, recuerden. La crítica literaria indica el estudio y la evaluación de la literatura como producción artística. Se trata de figuras retóricas, poéticas y composicionales. Es razón por la cual, hermanos, es importante que el estudiante de este curso maneje la hermenéutica, porque vamos a tratar con las figuras retóricas. Maneje también la exégesis, porque vamos a tratar con la poesía y las oraciones composicionales. Entonces, en la crítica de fuentes literarias, vamos a buscar la identificación de documentos usados como fuentes literarias. Se trata de poner cada documento usado en un contexto histórico. Entonces, la nueva crítica literaria enfatiza el texto tal como está ahora. La nueva crítica literaria enfatiza el texto tal como está ahora. Y las críticas de forma se trata de identificar el origen y la función de los textos bíblicos, amados estudiantes, basados en su forma literaria. Nosotros vamos a ver la manera como nuestro Dios en la inspiración divina pudo llevar a cabo, hermano, la palabra que ahora a nosotros es revelada. Entonces, nosotros vamos a ver las divisiones literarias, históricas y geográficas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar, hermanos, en primer lugar, vamos a analizar en qué consiste la primera lección. La primera lección. Y vamos a ver lo que es, hermano, el análisis literario, la crítica histórica. Vamos a ver lo que es, hermano, vamos a identificar las varias maneras en que Dios se comunica con la humanidad. Entonces, vamos a entrar a este estudio bíblico ahorita. La crítica histórica, la crítica literaria. En primer lugar, indica, hermanos, que nosotros no solamente vamos a estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde un punto de vista, eh, lo vamos a estudiar desde un punto de vista literal. Sí, lo vamos a estudiar literal, pero eso de estudiarlo literalmente, hermano, conlleva además
no solamente leerlo como que si se lee una historia común y corriente real, sino que lo vamos a estudiar y lo vamos a evaluar. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Su literatura. ¿Y su literatura cómo se va a evaluar? Con la exégesis y la hermenéutica. Así lo vamos a evaluar, ¿verdad? El Antiguo Testamento, hablando de las primeras lecciones de lo que nosotros estamos ahora trabajando, ¿verdad? Las primeras lecciones. Entonces, otra cosa importante que nosotros tenemos que analizar es lo que es la crítica de fuentes literarias. Cuando nosotros hablamos del estudio y la evaluación de la literatura como una producción artística en el Antiguo Testamento, es con el propósito, hermano, de que podamos identificar los textos por medio de las figuras retóricas. Ahora, ¿ustedes se recuerdan qué son las figuras retóricas? ¿Hay alguno de ustedes que me diga una figura retórica? Las figuras retóricas son las que estudiamos en hermenéutica. Una de las figuras retóricas son las herramientas literarias que se utilizan para interpretar, nos ayudan a la forma de interpretar este, la palabra de Dios, los textos bíblicos. Entonces, dentro de esa figura retórica está la Metáfora. metáfora, está el símbolo, está la comparación, está la sinécdoque, está la exageración, está la poesía, la profecía, son figuras literarias. Y todas esas, nosotros nos vamos a relacionar con ellas en el curso. Nos vamos a relacionar. Entonces, la primera lección es, la primera lección que estamos estudiando se llama Introducción a los Estudios del Antiguo Testamento. Introducción a los estudios del Antiguo Testamento. Entonces, ahora bien, cuando nosotros estamos estudiando, amados estudiantes, este, este maravilloso curso, vamos a estudiar también, no solamente viene enriquecido, porque viene enriquecido con una explicación de la profundidad de lo que nos quiere enseñar. Primero nos prepara, nos está preparando. Y esta preparación es a través de la lección uno, Introducción a los estudios del Antiguo Testamento. Entonces, ustedes deben de saber de que cada una de las acciones que nosotros vayamos leyendo tiene un significado muy especial en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis 1, ustedes estudiaron ya el Génesis 1:1 y vieron el gran significado y la profundidad que hay en ese contenido de ese libro. Pero ahora nosotros, hermanos, vamos a través de primera lección, vamos nosotros a ir identificando, ¿verdad? Lo que es la crítica histórica literaria. La crítica histórica literaria, la lección número uno. Eh, la crítica literaria, importante que lo aprendamos, ¿verdad? Y ustedes vayan captando para que se vayan relacionando con eso. La crítica literaria indica el estudio y la evaluación de la literatura como producción artística. O sea, cuando habla de crítica, se refiere, hermano,
al análisis o al comentario que hace el estudiante. ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué hace el estudiante? El comentario. ¿Cómo va a expresar usted su comentario en lo que lee? Tiene que tomar las herramientas retóricas, hermano, las figuras retóricas, poéticas y composicionales. Dos, también usted va a ser crítico de fuentes literarias. ¿Qué quiere decir esto? Busca la identificación de documentos usados como fuentes literarias. Se trata de poner cada documento usado en su contexto histórico. Por ejemplo, usted puede usar otros libros, diccionarios, comentario bíblico, puede usar otros libros auxiliares para identificar esto que leemos del Antiguo Testamento. A eso le llamamos crítica. No es crítica, esta crítica no se refiere a cuando uno critica a un hermano, no. Nosotros no criticamos a los hermanos. Nosotros debemos de expresarnos bien de ellos, ¿verdad? Exhortamos y corregimos, pero eso no es crítica, corregir o exhortar. Eso es una orientación bíblica. El corregir y exhortar es orientación bíblica. La crítica que nos referimos aquí es el comentario, el análisis que nosotros vamos a hacer de la palabra de Dios. A eso me refiero, doy esta explicación, aunque viene en el video, ustedes lo van a estudiar en el video. Entonces, la nueva crítica literaria. La nueva crítica literaria, o sea, el nuevo comentario, el nuevo análisis, el nuevo pensamiento teológico, enfatiza el texto tal como está ahora. Por ejemplo, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Yo voy a enfatizar ese texto tal como está ahora. Cuando decimos enfatizarlo tal como está ahora, yo tengo que referirlo a mi realidad actual, a lo que hoy vivo yo. ¿Eh? Entonces, el texto no solo debe de basarse en el pasado fue ya pasó la historia, pero esa historia nos deja un legado que es el que nosotros vamos a enfatizar en el texto tal como está ahora, ¿eh? Y analizarlo a la realidad nuestra, a la realidad nuestra. Hasta este momento me he dado a explicar, amados estudiantes, o requerimos, requieren que explique más. Alguien que me lo diga, por favor. Me he explicado hasta el momento en lo que el trasfondo de lo que queremos hacia el estudio del Antiguo Testamento. Amén, pastor. Creo que ha estado explicando bastante claro. Bueno, yo eso confío que, que todo. ¿Hay alguno que quiera que le explique un poco más a fondo? O bueno, el video de todas maneras les va a ayudar. El video, eh, los que no logren agarrar mucho, en el video lo repiten y ahí van a conocerlo más a fondo. Entonces, la crítica de formas. Cuando nosotros hablamos la crítica de formas, es la manera como nosotros vamos
a comentar el texto bíblico o cómo vamos a comentar el capítulo del Antiguo Testamento, cómo las formas, o sea, el origen y las funciones de los textos bíblicos basados en su forma literaria. Cuando decimos en su forma literaria, recuerde que aquí entran en juego las figuras literarias. Es la crítica de formas, ¿verdad? La crítica de formas. Se trata de identificar el origen y la función de los textos bíblicos basados en su forma literaria. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos la Biblia, usamos la palabra, aquí esta palabra, y nos vamos a cualquier libro del Antiguo Testamento, y entonces nosotros buscamos un libro y abrimos nuestra Biblia en Josué capítulo 3, versículo 1, y dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, aquí la crítica que usted va a hacer, o sea, el análisis entra en juego, ¿verdad? Entra en juego lo que nosotros decimos, el origen. ¿Dónde se origina esto? ¿Dónde se origina este texto? ¿Dónde se origina? Y la función de los demás textos que ayudan a este texto, a su interpretación. Esto nos va a ayudar a encontrar el sentido, no solo teológico, pues claro, teológico, pero también interpretativo, ¿ya? Porque estudiar la Biblia, hermano, el propósito de estudiarla no es el hecho solo de saberla, sino de ver, de saber, hermano, qué provecho me da a mi vida personalmente y cómo me hace sabio. Porque en la manera en que usted interprete con mayor fluidez la palabra de Dios, le va a ayudar a ser sabio. Le va a ayudar a ser sabio. La sabiduría, hermanos, consiste en la correcta interpretación de la palabra de Dios y la lección a nuestras vidas y a los que nos rodean. ¿Cómo puedo yo, por medio de esta palabra, ayudar a otros? Eso es sabiduría. Sabiduría. La manera correcta de la interpretación, la extracción del significado del texto. A eso también se le llama exégesis. Exégesis, hermano. El propósito de el propósito de exégesis, es sacar el significado original de un pasaje. Ese es el propósito de exégesis. Bien, esto es, hermano, la lección número 1 que acabamos de ver. Vamos a ver, ahora me quiero detener porque quiero que esta lección que hemos hablado, discutido, perdón, que yo he expuesto, quiero escuchar parte de ustedes alguna comprensión. Podemos abrir micrófonos, hermano. Comencemos. Hermano Ulises. Hermano Ulises. Amén, pastor. Desde qué punto de vista usted, a la hora de estudiar el Antiguo Testamento, porque es el que estamos en mención, estudiando este curso, puede usted
hacerle una crítica. Por ejemplo, yo le puedo abrir un libro de la Biblia y le puedo abrir en Génesis capítulo 1. Génesis 1. Y en Génesis 1, 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Cuando nosotros hablamos de la crítica literaria, ya entrando en materia, en Génesis 1:9, ¿cómo haría usted el estudio y la evaluación de esta literatura como producción artística? ¿Cómo la haría usted? O sea, solo dígame cómo la trabajaría, más bien. ¿Cómo la trabajaría? De acuerdo a lo que yo ya expliqué. Amén. Ahí se aplicaría lo que es las herramientas, pastor. ¿Correcto? Uno, aplicaría las herramientas, ¿verdad? Y aparte también se tomaría lo que es la crítica literaria, sacando el significado de lo que dice. ¿Correcto? Muy excelente. Vamos bien. Vamos bien. Muy bien, con eso, suficiente, hermano. Muy excelente. Muy excelente. Vamos ahora con hermano Pastor Otoniel. Voy siguiendo la línea de lo que voy viendo en la pantalla. Pastor Otoniel. Pastor Otoniel. Cuando nosotros nos referimos a lo que refirió hermano Ulises habla de que sí hay que hacer uso de las figuras literarias. Pero la figura literaria en Génesis 1:9, donde dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. En ese versículo, ¿cómo lo analizaría usted? ¿Lo analizaría desde el punto de vista de las figuras literarias o cómo lo analizaría? Cuando va a hacer su crítica, usted va a hacerle una crítica, un comentario a esto. ¿Cómo lo haría? Bueno, yo creo que lo haría de la manera literal, pastor, ya que, Ujú, ujú. ya que es para nosotros, pues yo pienso que es importante que para poder entender mejor, básicamente habría que usar las maneras literarias que hay. Y en este caso, Pero en este mostrar. caso, ¿qué haría usted? ¿Utilizaría las figuras literarias? Sí, amén. Eh, cuando me dice que utilizaría las figuras literarias, ¿por qué? ¿Por qué? En Génesis 1:9, ¿qué habría allí para usar figuras literarias? Por ejemplo, digo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Bueno, usar la manera pienso yo, el agua. Ah, al comienzo, usted me dijo que lo iba a analizar desde el punto de vista literal o me confundí. Sí, 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 Me sí, dijo, ¿verdad? sí, correcto, Entonces, esto significa de que está en lo correcto, porque este texto bíblico es literal que se analiza. correcto. Ya me hacía falta. Es literal, hermano. Porque si ustedes se fijan en este libro, prácticamente este, de Génesis 1:9, es algo literal. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Es un hecho. Ahí no hay nada simbólico, hermano. Ahí todo es real. Todo es real. Ahora vamos con
Gracias, Pastor Otoniel. Muy bueno. Con el Pastor José Luis Ortiz. Cuando nosotros hablamos de la crítica de fuentes literarias, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo prácticamente? ¿A qué nos referimos? Refiero La- cuando dice que cuando buscamos las fuentes literarias, fuentes. Recuerden las fuentes literarias. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, voy a mencionar un poquito lo que dijeron los hermanos. Ahí, lo que dijo el hermano Tony al final es Ujú. que la interpretación correcta del texto es literal. Es Allí no hay literal. nada literario. Entonces, literal es porque así ocurrió, usted lo dijo. Así ocurrió. Ajá, sí. Así es. No hay una La- parábola, no hay una figura literaria. no, Todas las. no hay, tiene razón. Pero la Ujú. fuente de que nosotros podemos hacer uso para nuestro comentario, nuestra crítica. O sea, vamos a la crítica de fuente literaria. Estamos ahorita en la crítica de fuente literaria. ¿Cómo, cuál sería la fuente que usted utilizaría para su crítica de este texto? Porque cuando estuvimos hablando de la fuente, ¿de qué fuente se tomó ese mensaje que usted dio? Es lo primero que preguntan. ¿De dónde, cuál fue la fuente? Entonces, ¿cuál sería la fuente que usted tomaría para, para hacer una crítica a Génesis 1:9? ¿Qué fuentes utilizaría? Bueno, allí iría a la Ujú. hermenéutica, a la exégesis para ver, analizar el texto más a profundo, pero en ese texto pues no hay mucho que No hay analizar mucho que porque hacer, es pero literal. es literal, pero Sí, señor. pero yo puedo ir a fuentes también, a fuentes literarias. Yo puedo ir. ¿Cuál puede ser una fuente? El diccionario, Ujú. el comentario bíblico. Estos pueden ser fuentes para mí. ¿Por qué? Porque de ahí voy a tomar yo algunas referencias que me van a ayudar a la correcta interpretación de, de, de del texto bíblico. ¿Eh? Entonces, para que nosotros podamos estudiar, O ir a una referencia en el resto de la Biblia, que alguien lo mencionó, algún profeta, esto, algún escritor. eso es una fuente. Esa Ujú. es una fuente también. Estamos en lo correcto. Esa es una fuente. Muy gracias, Pastor Ortiz. Vamos a preguntarle a hermana Zoilita ahora. Hermana Zoilita, Amén, pastor. sí. Cuando nosotros estamos hablando siempre de la crítica de fuentes literarias, crítica significa comentario, análisis, que vamos a hacer nosotros del texto bíblico. Es lo que escribimos aparte, nuestro comentario, y hacemos una crítica. Entonces, el propósito se dice acá que se trata de que una vez que tomamos nosotros los comentarios bíblicos, los diccionarios, estos documentos usados para qué propósito serían usados. Ahí viene la pregunta. ¿Para qué propósito serían usados estos documentos que nos hacemos valer como los comentarios bíblicos, los diccionarios? Ustedes muchas veces han hecho uso de eso cuando hacen sus bosquejos, sus estudios, pues. Bueno, es un comentario, bueno, un análisis y comentario que expresa si fue, o sea, realmente estudiar cómo fueron los hechos y en el estudio que estamos viendo, pues fue literario Wow, excelente. Ver en su contexto. en su contexto. Exacto, eso, interesante. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros vamos a estudiar un texto o un capítulo, nosotros tenemos que buscar prácticamente, digamos, libros que nos auxilien a la correcta interpretación o que nos ayuden a nuestro comentario, a nuestra crítica, ¿verdad? Entonces, esos documentos usados en su contexto histórico, ellos nos van a ayudar. Puede ser, como dijo Pastor Ortiz, que haya sido citado de un profeta, un profeta, y uno lo trae a colación en el comentario, porque la verdad que los apóstoles y los profetas hicieron análisis de estos libros, hicieron análisis, todos ellos. Entonces, estamos bien, gracias, hermana Zulita. Amén. Vamos con hermano Marvin Melgar. Hermano Marvin, cuando nosotros hablamos de la nueva crítica literaria, la nueva crítica literaria, ¿a qué nos estamos refiriendo al hablar de la nueva crítica? O sea, ahora cuando los apóstoles y los profetas hacían un análisis de aquella época, querían un propósito, tenían un propósito. ¿Cuál podría ser ese propósito, hermano Marvin? Ah, bueno, el propósito según el texto podría ser ah, entender o reconocer quién fue el creador de las aguas. Correcto, exactamente. Ahora, la manera como lo interpretaron allá los profetas y los apóstoles fue una forma. Y la manera como nosotros podemos interpretarlos ahora, a eso le llamamos la nueva crítica literaria. Entonces, para usted, ¿cómo sería esa nueva crítica literaria? A la hora que usted, digamos, haga una crítica de un texto bíblico, de un pasaje, ¿cuál sería su propósito? Sí, por ejemplo, sí, tratar de que por si la gente está confundida con tantas mitos que a veces aparecen por ahí, si la gente está confundida, si en realidad existían ya así las aguas o no, llevar a la gente al conocimiento de que realmente fue Dios el que creó todo como existe, tal como es. O sea, enfatizar el texto tal como está ahora a nuestros días. El propósito, el propósito ahora es teológico. Esto es importante. El propósito ahora es mostrar la enseñanza para Correcto. ayudar a Ujú. la persona actual a guiarla al conocimiento de Cristo, a la salvación. Correcto. ¿Ves? Entonces, tomar el texto a nuestra realidad de ahora, Bueno. a nuestra realidad de ahora. Probablemente Génesis 1:9 no diga mucho, pero dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. La misma manera como Dios juntó las aguas, la misma manera como Dios juntó las aguas, ¿verdad? Que están debajo de los cielos y las puso en un lugar, de esa misma manera, Él tomó un orden, un ordenamiento
Y lo mismo hace con nosotros hoy. De este texto bíblico parecía que no había un mensaje, pero hay un mensaje. Hay un mensaje para nuestra actualidad, porque Dios juntó las aguas. Las aguas se interpretan en la Biblia como muchedumbre, en Apocalipsis, pero así como Dios juntó las aguas, no estamos interpretando, así como juntó las aguas, así también el Señor, hermano, quiere a nosotros juntarnos, como la gallina dice, junta a sus polluelos. Nos quiere juntar con un propósito, con el propósito de llevarnos a mejores lugares, lugares donde el hombre natural no puede llegar, porque son lugares escondidos en la profundidad del alma. No me refiero al ser, sino me refiero al espíritu. Lugares donde Él puede tenerme unido a Él, junto a Él, ¿verdad? Entonces, todo tiene un propósito en la palabra de Dios, hermano. Toda la Biblia es interpretativa, es bella. O sea, desde el 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, usted puede hacer mensajes. ¿Por qué? Porque toda ella fue inspirada por Dios. Fue inspiración divina. Y esa inspiración, ahora vamos a entrar a ella. Entonces, nosotros vamos a ver las críticas, las críticas de forma. Gracias, hermano Marvin, muy bueno. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora las críticas de forma, precisamente, que era parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y en este caso me gustaría preguntarle a mi hermano José Juan Jordan. Voy siguiendo la línea de cómo me lo presenta en la pantalla. Amén, pastor. Las críticas de forma. Cuando nosotros hablamos de críticas de forma, estamos hablando, ¿verdad?, de los comentarios, los análisis que nosotros hacemos de determinado texto, de determinado libro, de determinado capítulo, ¿verdad? Entonces, se trata de identificar el origen, el origen y la función de los textos bíblicos basados en su forma literaria. Por ejemplo, nos vamos a agarrar de Génesis 1.9. Ahora le tocó a Génesis 1.9 que le cayéramos todos en el análisis. Y lo agarramos al azar. Fue un texto al azar, como hubiera sido cualquier otro texto. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, aquí, la crítica de forma, ¿cómo sería para usted después de la definición que yo le di anteriormente? En una forma, por decirlo así, una forma, por ejemplo, yo estoy leyendo el 10, va, que le da una forma a lo que él dijo en el 9, donde dice, va, no sé si a esa forma se refiere, ¿verdad? Donde dice de que, donde se dice, júntese las aguas, pero en el 10 dice, va, y la reunión de las aguas lo llamó mares. Entonces, básicamente, pues, eh, 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 le dio forma a lo que él Muy planteó bien, con esas aguas. muy bien. Ujú. Ahora, muy bien, muy bien. Ah, y si quisiéramos traerlo a la realidad actual, ¿cómo, cómo lo haría usted? Porque yo les voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo
que cuando nosotros vamos a leer la Biblia en la iglesia, leamos, dice, hermano, léase Génesis 1 del 1 al 9 o al 10. Usted lo lee normal. Es la palabra de Dios que se lee. Pero si yo le digo, ahora, hermano, ¿qué le interpreta a usted a su vida? Génesis 1:9. ¿Qué le interpreta a su vida? Me gustaría que me contestara esta pregunta, Pastor Francisco. Gracias, hermano José Juan, por su contestación muy excelente. Amén. Gracias. Sí, Pastor pastor. Francisco. Sí. Bueno, en lo personal, ¿verdad? De la forma como yo encaro los textos, eh, voy a meditar o voy a analizar el verso 9 en el contexto, ah, en el contexto más cercano. ¿Por Ujú. qué? Porque de alguna manera yo voy a necesitar entender de qué trata el verso 9. Lógicamente, pues aquí no nos complicamos mucho porque trata de la creación, ¿verdad? Y una de las formas que yo puedo tal vez tomar el verso 9 para mi propia vida, que el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando Él habla, las cosas suceden. De esa manera, lo que Él ha dicho, ¿verdad? En el contexto general de la palabra de Dios, hay palabra para la iglesia, así como Él ha hablado, y podría usar muchos ejemplos, ¿verdad? Así como Él ha hablado de esa manera que cuando Él habló, por ejemplo, aquí decía en el verso 9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces, el mensaje que puedo aplicar a mi vida de esto es que así como Dios habló en la creación, sigue hablando en mi vida y que cuando Él habla, las cosas suceden. Y esa tiene que ser mi confianza que debo de tener yo a la luz de su palabra. Excelente. Muy excelente. Gracias, Pastor Francisco. Muy bueno. Entonces, hemos podido observar, ¿verdad? De que nuestra clase de hoy, la primera lección, ha sido muy, muy comprensiva y lo hemos sabido manejar y veo de que realmente vamos a avanzar mucho en este curso. Vamos a la lección 2. Las divisiones literarias, históricas y geográficas del Antiguo Testamento. Las divisiones literarias, históricas y geográficas del Antiguo Testamento. El objetivo, hermanos, que se persigue en esta lección, ¿verdad? Es que cada uno de ustedes, al terminar esta lección, puedan, así como hicimos con la lección número 1, puedan también reconocer las diferencias de contenido y las divisiones entre los cánones judíos, católicos y protestantes de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. Identificar, hermanos, las fechas tradicionales que señalan los periodos principales de la historia y los eventos significativos del Antiguo Testamento. Esos son Ese es los objetivos, hermano. Son los objetivos. Ahora bien, nosotros vamos a ver aquí las divisiones del Antiguo Testamento o escrituras hebreas. En este curso, vamos a poder distinguir, aunque no conozcamos la lengua hebrea ni la aramea, pero vamos a interpretarlo. Vamos a interpretarlo. Va a ser fácil interpretarlo, algunos puntos. Entonces, por ejemplo, las divisiones del Antiguo Testamento, escrituras judías. O sea, me refiero a las hebreas. Las hebreas. Ahí tenemos la ley. Uno, la ley.
la ley le llaman Torá, Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El Antiguo Testamento o las escrituras hebreas, las que son judías, están definidas en esas 5. Pero nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos una variedad, tenemos una variedad de religiones que tienen también otras divisiones. Pongamos atención. Está la católica, las católicas, las divisiones del Antiguo Testamento o escrituras católicas. Ellos dividen lo que es el Pentateuco en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Está correcto. Está identificado de la misma manera que la judía. Y los cristianos evangélicos lo dividimos también en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A diferencia de los judíos, que los judíos toman la ley. Oiga la diferencia. Para los judíos, el Pentateuco es la ley. A eso le llaman el Torá. Para nosotros es el Pentateuco. Son 5 libros que los estudiamos como referencia para nuestra vida cristiana. Ellos lo toman como parte de su ley y su gobierno de vida. El Torá. Estamos viendo las diferencias, ¿verdad? Que yo quiero que por favor las vayamos analizando. Los profetas, los judíos, la escritura judía toma a los profetas, ellos le identifican como Nevim. Nevim. Yo, en el libro lo van a ver. Cuando yo se los pase, estudien lo que esto es bello estudiarlo, pero es lindo estudiarlo en grupo. Cuando uno está solo, hay veces le da pereza, pero en grupo se aprecia mejor, se le haya sabor. Entonces, los profetas en las escrituras judías, a ellos le llaman Nevi'im, profetas anteriores, profetas anteriores. Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, donde ellos hacen más énfasis los judíos, hermanos. ¿Ven qué diferencia más tremenda? Este estudio es poderoso. Por eso este estudio del Antiguo Testamento es bello, bellísimo. Es uno de los cursos más bellos que hay. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo los judíos, o sea, la escritura judía toma la diferencia con los profetas. Profetas anteriores, Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Para la Iglesia Católica, los libros históricos, Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías. Oiga lo que estoy hablando. Tobías. Le agregan un libro. Ya la Iglesia Católica le agrega Tobías. Mientras que nosotros los cristianos evangélicos tomamos los libros históricos de la siguiente manera. Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Ven cómo la situación aquí va agarrando sutilmente cómo la confusión de la palabra de Dios se va mezclando, ¿eh?
Esto es importante, hermanos. Importantísimo. Entonces, ahora vamos a ver con los otros profetas. Como son profetas, ellos le llaman posteriores, le llaman los judíos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquía. Y los católicos, la Iglesia Católica los escribe de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que ellos comenzaron con Tobías, verdad? Finalizaron con Tobías. Ahora le ponen otro libro, Judith, Judith, y después viene Esther, pero después viene otro libro que se llama Primera y Segunda de Macabeos, que ellos lo toman como libros de la Biblia, como libros importantes para ellos. Así lo toman. Más nosotros, hermanos, ya eso no va así en ningún momento. Tercero, los escritos, o sea, en hebreo, ketuvim con K, ketuvim y M al final. Los escritos son para los judíos Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Edra, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Esos son los escritos para ellos. Para los católicos, los libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, pero aparece otro que se llama Eclesiástico, Cantares, y aparece otro que se llama Sabiduría de Sirac. Esos libros para nosotros no están. Para nosotros son poesía y sabiduría. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios y Cantares. Esos son los libros para nosotros de poesía y sabiduría. Para nosotros. Entonces, vemos las tres grandes ramas cristianas, cómo lo manejan. Perdón, no cristiana, perdón, la rama judía no es cristiana. La rama judía que está catalogada, ¿verdad?, como una religión que ama a Dios principalmente. Pero está los católicos que se llaman cristianos y la religión cristiana protestante, que es la evangélica. ¿Cómo se dividen las divisiones? ¿Verdad? A esto se le llama divisiones del Antiguo Testamento o escrituras hebreas. Escrituras hebreas. Para ellos, Tobías, para los católicos, Judith, Eclesiástico, Sabiduría de Sirac, Macabeo 1 y 2, son libros históricos. Son libros históricos. Y tienen poesía también, tienen sus libros poéticos. Y los toman como oficiales. Pastor, estos libros no son los que llamamos Apócrifos. apócrifos. Claro que sí. Pero estamos viendo la división ahorita, cómo lo tienen ellos dividido en literatura, en su literatura, la división. Los judíos, cómo lo dividen, los católicos, cómo lo dividen, y los protestantes, los evangélicos, cómo lo dividen. Después vamos a entrar en materia en eso. Ahora, tenemos a nosotros profetas. Para nosotros, nuestros profetas son Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ellos tienen un profeta, los católicos, que se llama Baruch. Baruch. Tienen a Ezequiel, tienen a Daniel, tienen a Oseas, tienen Joel, tienen a Amós, tienen a Abdías, tienen Jonás, tienen Miqueas, tienen Nahum, tienen a Habacuc, tienen Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquía. Nosotros, los evangélicos, que nos llaman protestantes, tenemos a Isaías, a Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos tienen más profetas, los católicos. Ahora, nosotros analizamos y vemos lo que son los apócrifos. Apócrifa, o sea, no canónicos. Apócrifa significa no canónicos, o sea, no son santos, no son libros santificados, o sea, libros inspirados por inspiración divina. Por eso le llamamos apócrifos, porque son libros que no son de inspiración divina para nosotros. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Primera y segunda de Esdras. Miren qué interesante. Primera y segunda de Esdras. Tobía, Judith, adiciones a Esther, sabiduría de Salomón, Sirac, Baruch, cartas de Jeremías, oración de Azarías y la canción de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés y primera y segunda de Macabeos. Esos libros son apócrifos. En el libro les va a llegar y también el video. Cuando hablamos de las colecciones de libros deuterocanónicos, literalmente segundo canon, se refiere a los 7 libros extras en el canon católico que no son reconocidos en los cánones judíos y protestantes, o sea, cristianos. Están incluidos los libros de Judith, Tobit, Baruch, primera y segunda de Macabeo, Sirac y la sabiduría de Salomón. Y ellos tienen otros agregados, hermano. No solamente eso, tienen otros agregados que yo ya se los leí, ¿verdad? Entonces, apócrifa significa los libros escondidos. Los libros escondidos. A menudo los protestantes usan esta designación para referirse a los 7 libros deuterocanónicos, junto con algún material adicional que no aparece en ningún canon tradicional aceptado. Entonces también existe la otra explicación de una palabra que se llama pseudoepígrafa, pseudoepígrafa, literalmente escritos falsos. Significa literalmente escritos falsos. Reciben este título porque el supuesto autor de muchos de estos libros es un gran héroe de los tiempos antiguos, como Enoc o Moisés. Enoc o Moisés. Todo esto tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque es la manera como vamos a orientar al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios lo han venido desorientando desde siglos atrás la Iglesia Católica y otras religiones. Nosotros estamos en la obligación de defender la fe. ¿Por qué? Como se habló en el Teen Day, el cristianismo progresivo va avanzando, va avanzando. Y esto es parte de un cristianismo progresivo. Entonces, la pseudoepígrafa, literalmente escrito falso, reciben este título porque el supuesto autor de muchos de estos libros es un gran héroe de los tiempos antiguos como Enoc o Moisés. Los protestantes, o sea, evangélicos, aplican el término pseudoepígrafos también a otros libros no canónicos. No obstante, los católicos aplican el término apócrifa a los libros deuterocanónicos y a la obra y a las obras pseudoepígrafas. Pastor, Sí, cuando habla de los libros del canon y los apócrifos y eso, la Biblia que nosotros usamos, el canon que certifica los libros santos de la Iglesia Evangélica Cristiana, no es el mismo canon que certificó la Iglesia Católica, ¿es eso?
eh, ¿Es a eso que se refiere con el deuterocanónicos? canónicos. Sí, Ok, ok. exactamente. Así es. Entonces el deuterocanónicos son es el que es los que certifican esa Biblia católica. Exactamente. Ok. Son dos ramas diferentes. Dos ramas diferentes. ¿Ve? Entonces, nosotros no aceptamos eso. No aceptamos. Son pseudo deuterocanónicos. No los aceptamos, hermano. Y es que una de las cosas, pastor, que tienen estos libros, ¿no? Es que ellos tienen contradicciones a lo que los libros que nosotros tenemos en las escrituras, ahora mismo, ¿verdad? En la Biblia. Ah, hay muchas cosas que estos libros deuterocanónicos tienen que es contradictorio. Si nosotros vemos el, todo lo que tenemos, ¿verdad? En la Biblia de Génesis, Apocalipsis, tiene una línea que no se contradice y, y podemos darnos cuenta que, como mencionaba usted anteriormente, que hombres en la historia citaban la Biblia. Uno de los ejemplos es Jesús. Jesús citó, por ejemplo, en Lucas 24, cuando aquellos discípulos iban desorientados a Emaús y y les expresa, ¿acaso no la ley habló de lo que había de acontecer? La ley y los profetas. Pero ya luego nosotros en esos otros libros vemos, ¿verdad? Como aspectos de brujería, de hechicería, oración o adoración a los muertos y cosas así. Ujú. Sí, es correcto. Hay mucho que estudiar, hermano, y mucho que identificar. Correcto. Muy buena la aportación de nuestro hermano, de nuestro... Pastor, tengo una pequeña pregunta, estoy un poquito confundido acá. Sí. Los apócrifos y los deuterocanónicos son los mismos o son, porque en uno hay siete, Tobías, Judith, Baruch, Esther, primera y Esos segunda, libros son apócrifos. perdón, Son apócrifos. right, ok. Pero lo que le quiero preguntar es si es lo mismo a los apócrifos con los deuterocanónicos, es lo mismo, significa lo mismo. Sí, porque hermanos, quieren llevar, digamos, ellos, para ellos son parte, digamos, de una ley sacra de Dios al hombre. Ya. Entonces, pero para la iglesia evangélica, estos son libros pseudo, deuterocanónicos. Pseudo, o sea, no existen, no son Right. inspirados por Dios. Sí, por el Espíritu Santo. Sí. Entonces, vamos a ver ahora los principales periodos bíblicos. ¿Cuáles son los principales periodos bíblicos? Tenemos la edad primitiva, que pertenece a las primeras edades. Esta incluye la narrativa de la creación, el diluvio y la torre de Babel. Pastor, pequeño comentario. ¿En qué año se puso en orden la Biblia? Ya que se canonizaron los libros y lo que nosotros tenemos como Biblia, esto fue antes de que la iglesia evangélica, cristiana, perdón, la iglesia que forma a Jesucristo viene y queda en manos prácticamente del catolicismo romano. Por lo que preguntaba el hermano, los apócrifos son libros que adherió la Iglesia Católica después de que ya se había completado los libros inspirados por Dios, Lo que por el ustedes Espíritu hablan de la Santo. Septuaginta, ¿verdad? La La Septuaginta. Septuaginta, exacto. La Eh, Septuaginta, el eh, año 70. sí, ya desde entonces ya se venían trabajando esos libros.
Ya existían, pero no fueron adheridos. No No habían fueron sido adheridos, no adheridos. estaban adheridos. Eso fue adherido después. Fue después. Porque que los papas, que los Sí, todos líderes católicos líderes los católicos. adhirieron porque Exacto. les vieron algún valor ellos. En cada concilio que hacía la Iglesia Católica, había uno que quería sobresalir, como en los congresos de cada país, en sus asambleas de cada país, que hay uno que dice, hay una ley que quiero promulgar. Así salían ellos. Aquí hay un libro que es necesario que esté. Y comenzaban pero todo estaba, hermano, basado no en la inspiración divina, sino en la soberbia, en el orgullo, en la vanidad y la exaltación del hombre por el hombre. Porque en eso se caracterizó la Iglesia Católica, que tiene su origen, su contexto, lo tiene en la Iglesia Babilónica. Porque ahí fue donde nació la confesión del hombre por el hombre y una serie de cosas más que los trajo a colación la Iglesia Católica como contexto a ellos. Entonces, eso pasó. Muy buena la intervención también que tuvo el pastor Ortiz, igual que las intervenciones anteriores. Entonces, vamos a ver ahora, ya vimos la edad primitiva, que la compone en la narrativa bíblica, la creación, el diluvio y la torre de Babel. A eso se le llama la edad primitiva. La edad de los patriarcas, que es de los años 1900 a 1800 antes de Cristo. Periodo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. El padre, el hijo y el nieto. Y entonces estamos hablando de los principales periodos bíblicos. Después viene el Éxodo, que es uno de los principales periodos bíblicos. Pastor, perdone que lo interrumpa. En este primer periodo hay tres personajes importantes. Adán, Enoc y Noé, creo que sí. En la primera que usted mencionó. Recuerden que aquí estamos hablando de periodos bíblicos, periodos primitivos, la creación, el diluvio y la torre de Babel. La creación la tomamos como una narrativa, una narración que el Espíritu Santo le inspiró a Moisés a escribir. Es una narración. Estoy tomando clase acá, cállense. Y entonces, la edad, la edad de los patriarcas, ahora, analizándolo, es desde el periodo 1900 a 1800 antes de Cristo, periodo de los patriarcas, la edad de los patriarcas, que eran Abraham, Isaac y Jacob, los únicos patriarcas que se reconoce en la Biblia. El Éxodo, año 1280 antes de Cristo. La Pastor, fecha tradicional, sí. una pregunta, ¿en este caso no entra José en este aspecto? No, José no es patriarca. Ok. No es patriarca. Recuerden que José era uno de los hijos de Jacob. Entonces, el patriarca era Jacob, tuvo 12 hijos. Entonces, la edad patriarcal, perdón, pastor, la edad patriarcal termina con la muerte de Jacob. Después ya vienen las 12 tribus. Hasta Ya ahí cambia. Nomás. Hasta ahí nomás. nomás cambia a 12 tribus. A 12 José tribus. ya es hijo. Y así es. Hasta ahí nomás. Entonces, el Éxodo, año 1280 antes de Cristo, la fecha tradicional que se señala, el periodo del Éxodo de Egipto, es el periodo cuando Dios sacó a los descendientes de Jacob fuera de la esclavitud en Egipto. Recuerden, hermanos, que cuando estaban esclavos eran hebreos y cuando salieron de la esclavitud a la libertad eran israelitas. Después viene el periodo de la conquista, que fue el año 1250 a 1200 antes de Cristo.
El periodo de la conquista de Canaán, la conquista de Canaán, que era la tierra prometida, ¿verdad? Y después tenemos el periodo de los jueces, 1200 a 1020 antes de Cristo. El periodo de los jueces que gobernaban sobre las varias tribus del pueblo hebreo. Este periodo de los jueces va a volver pero para el pueblo de Israel en el milenio, Interesante, ¿no? Interesante. Después vamos a ver lo que es la monarquía unida, año 1020 a 922 antes de Cristo. El reino de Saúl, el primer rey de la nación de Israel, año 1020 a 1000 antes de Cristo. El reino de David, el segundo rey de Israel, año 1000 a 961 antes de Cristo. Y el reino de Salomón, que es el año 1961 al 922 antes de Cristo. Después viene lo que nosotros llamaríamos la monarquía dividida. La monarquía dividida. Año 922 a 722 o 721 antes de Cristo. La división del reino a los reinos del norte, Israel, y el del sur, Judá, 922 antes de Cristo. Son la división de los reinos. Todas esas historias las vamos a ver a grosso modo, pero las vamos a ver. Las razones. La caída de Israel. La caída de Israel tenía como capital Samaria. Año 722 o 721 antes de Cristo. La caída del reino del norte de Israel en las manos de Asiria. La caída de Jerusalén, la caída de Judá. Aquí, Samaria, capital de Israel del norte, ¿verdad? Y cayó en manos de los asirios. Y la caída de Judá, Jerusalén como capital, 587 antes de Cristo, la caída de Jerusalén cuando el reino del sur, Judá, fue llevado a exilio a Babilonia. Es interesante conocer esto porque esta historia todavía está latente, hermanos, en el pueblo de Israel. Israel todavía lucha por su capital, Soberanía. Jerusalén, su soberanía, Jerusalén. Aunque Israel tiene una capital en el centro que se llama Tel Aviv. Tel Aviv. Y en Jerusalén está la capital de la religión mundial, que es Jerusalén. ¿Verdad? Ahí Estados Unidos tiene una embajada, la embajada en Jerusalén. El periodo del exilio, 587 a 538 antes de Cristo. El periodo en que el reino del sur, Judá, está en exilio en Babilonia. El periodo del exilio es, hermanos, en el año 587 al 538 antes de Cristo. Es el periodo en que el reino del sur, Judá, está en exilio en Babilonia. El periodo post-exílico, después del exilio, 538 antes de Cristo en adelante. En 538 antes de Cristo, el edicto de Ciro puso en libertad a los judíos para regresar a Palestina. ¿Quién era Ciro? Era el rey de los medos y los persas. Fue el imperio que conquistó Babilonia y los demás imperios, los asirios y los babilonios. Y los medo persas eran los kurdos que están peleando con los turcos ahora, ¿verdad? Una guerra de siglos. No han podido erradicar a los turcos, a los kurdos, el Kurdistán que le llaman, frontera con Turquía. Pero también afecta la parte
de Israel. Entonces, y los persas, que son los iraníes, ¿verdad? Entonces, bien, el edicto de Ciro puso en libertad a los judíos para regresar a Palestina. Por eso es que se recuerda a Ciro como un representante, un siervo de Dios, ¿verdad? Pero sabemos de que no, Dios lo usó a Ciro. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de combinación que combine los siguientes personajes y eventos, ¿verdad? Yo se los voy a nombrar unos y ustedes me van a decir a qué corresponde. Los de la izquierda es el nombre que yo voy a poner y los eventos y los tiempos anotados en la columna derecha. Vamos a combinar lo siguiente, hermano. Solo les puse un ejemplo. Ahora vamos a combinar lo siguiente. Hay ¿cuántos nombres que voy a mencionarles ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nombres de personajes y 10 y 11 de periodos, Ustedes ubiquen. Ahora sí, vamos a cruzarlo. Sansón. Ahora, Sansón, le voy a mencionar 11 nombres. Historia primitiva, periodo patriarcal, Éxodo y el tiempo del desierto, conquista, jueces, monarquía unida, monarquía dividida, caída de Israel, caída de Judá, periodo exílico, periodo posexilio. ¿En cuál de ellos encaja Sansón? En jueces, pastor. Jueces. Perfecto, ahí sí, porque ahora sí ya me lo están poniendo y ahora sí me lo van a cruzar. Vamos con Asiria. Asiria, historia primitiva, periodo patriarcal, éxodo y el tiempo del desierto, conquista, jueces, monarquía unida, monarquía dividida, caída de Israel, caída de Judá, periodo exílico, periodo posexílico. ¿En cuál encaja? La caída de Israel, pastor. Vamos a ver, Asiria. Asiria fue la que esclavizó a Israel del norte, pero lo esclavizó ¿por qué? Recuerden que ahí hubieron dos. Ahí está la división, ¿no? Estaba Asiria y Babilonia. Uno conquistó Israel del norte y el otro conquistó Israel del sur. Entonces, ¿a dónde encajaría allí? Eh, Recuerden que le hablé de monarquía unida, monarquía dividida, caída de Israel, Samaria, caída de Judá, Jerusalén, periodo exílico y periodo posexílico. ¿En cuál encajaría Asiria? Podría ser en la monarquía dividida. En una monarquía dividida, Asiria, monarquía dividida. Porque después viene la caída de Israel, que ya mencionó Kevin. Sí, pongámoslo entonces. Pastor, Sí, pastor, una consulta. ¿Usted está considerando como periodo bíblico separado monarquía dividida y caída de Israel? Es otra, o sea, caída de Israel es otro periodo. en otro O, periodo. o está considerando dentro de la monarquía dividida está la caída de Israel y la caída de Judá. Entonces, Sí. ¿o está considerando los dos dentro de monarquía dividida? No, es que la monarquía dividida es de los dos, se dividió Israel en dos. No, Pero no, yo como menciono a periodo. Siria, pero cuando menciono a Siria, ¿con cuál lo relacionarían ustedes de estos nombres que yo les pongo? Monarquía unida, monarquía dividida, caída de Israel, Samaria, caída de Judá, periodo exílico. Caída de Israel. Caída de Caída Israel de por Israel. Asiria. ¿Por qué? Sí, Caída de Israel, correcto. claro, por Asiria, porque fue por Bien. Asiria. Ezequiel. Ahora vamos. El personaje es Ezequiel. Historia primitiva, periodo patriarcal, éxodo y el tiempo en el desierto, conquista, jueces,
monarquía unida, monarquía dividida, caída de Israel, caída de Judá, periodo posexílico, periodo exílico, periodo posexílico. ¿En cuál encaja Ezequiel? Ezequiel. ¿En cuál encaja? Exílico, pastor. ¿En cuál? Periodo exílico. Periodo exílico. Fue en el exilio. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Ezequiel? ¿Qué fue lo que pasó con Ezequiel? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Se acuerdan quién era Ezequiel? ¿Se acuerdan que Ezequiel cuando era tenía 17 años, se acuerdan que cuando tenía 17 años les dije, Ezequiel se negó a ir a predicarle a los del exilio cuando iban a Babilonia? Y entonces pasó 7 años curando su amargura en el desierto hasta que se curó de su amargura, de su herida. Él vino y comenzó a predicarles en el exilio a los, a los israelitas allá en Babilonia. Entonces, exílico, periodo exílico. Miren que no se les olviden los profetas, hermano. Estudien, tienen que volver a repasar. Ustedes tienen los libros, repasen, porque vamos a trabajar con ellos otra vez. Entonces, vamos a estar haciendo preguntas. Jacob, historia primitiva, periodo patriarcal, éxodo y el tiempo en el desierto, conquista, jueces, monarquía unida, monarquía. ¿En cuál encaja? Patriarcal. Patriarcal. Patriarcal, exacto. Torre de Babel, ¿en cuál encaja? La primitiva. 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 Right. Sí. Rey Jeroboam. Jeroboam. ¿Ya saben quién era el rey Jeroboam? Monarquía dividida. Monarquía dividida, excelente. El rey Jeroboam, ¿quién era Roboam? ¿Cuál era el hijo de Salomón? ¿Roboam o Jeroboam? Roboam. ¿Por qué? Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón. Sí, es verdad, fue Roboam. ¿Y Jeroboam quién era? Un funcionario Era el general de los ejércitos de de Salomón. Salomón. Codornices y Maná, ¿a dónde lo ubicarían? Codornices. Éxodo y tiempo en el desierto. Éxodo y el tiempo en el desierto. Muy excelente. Vamos terminando. Rey Salomón. Monarquía unida. Ajá, correcto. Destrucción del templo. Destrucción del templo. ¿Cuándo destruyeron el templo? La conquista. La conquista, recuerden que fue de Canaán. Todavía no había templo. La caída de Jerusalén, entonces. El templo lo construyó Salomón. La caída de Jerusalén. Ajá, caída de Jerusalén. De Judá. Caída de Judá. Josué, ¿a dónde lo ubicarían? La conquista. Josué en la conquista. Josué no fue un juez. Bueno, Josué fue el que entró a la tierra de Canaán. Él estuvo en la conquista, está bien, aceptado, aceptado. Hermanos, pasarían el examen. Si fuera este un examen. Los felicito. Hemos terminado la lección 2 y vamos a comenzar la lección 3 el próximo miércoles. Está bien dinámica la clase, ¿no? Y vamos a ir entrando poco a poco a otras cosas más adelante, pero vamos a avanzar en lo que es el curso. Hermanos, llegamos hasta aquí. Voy a pedir que nos despiden palabras de oración nuestro hermano Ulises. Hermano Ulises, despídanos en palabras de oración.
Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén. Oremos, demos gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, Padre, por estos momentos, por cada uno de mis hermanos, Señor. Así, Padre Santo, le pido, Padre amado, que sea usted dando sabiduría a nuestro maestro, que sea usted dando sabiduría a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Gracias por escogerlos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En este momento, Padre Santo, yo los bendigo en tu nombre. Amén. Amén. Gracias, hermano.